En el parágrafo 269 de las investigaciones, Wittgenstein examina la situación en la que una sensación, S, no es meramente introspectiva, sino que conlleva algún tipo de respuesta física, por ejemplo, rascarse ante un picor, pese a las cuales pudiera haber razones para suponer que es posible construir un lenguaje privado en torno a dicha sensación. Este ejemplo sirve para explorar qué pasa si el lingüista privado puede relacionar su signo S con algún evento externo y público. Wittgenstein usa el ejemplo del manómetro usado para medir la presión sanguínea del lingüista. Si se eleva, al tiempo que el lingüista nota S en su diario para recoger la sensación que tal hecho le causa, esto serviría para ofrecer una definición ostensiva y garantizar cierta constancia y consistencia en la definición, pues el lingüista podría relacionar S con un evento público. Wittgenstein ataca este argumento afirmando que el significado de S en este caso habría sido hecho público. El supuesto evento privado, incluso si tal cosa existiera, sería irrelevante para establecer su significado. Según Wittgenstein, aunque un lingüista privado afirmara que esto le ha permitido definir de forma eficaz un evento privado, todo lo que habría conseguido en suma sería demostrar que es irrelevante si la sensación que experimenta cada vez que se eleva el manómetro es la misma. Ahora, S meramente significa la sensación de que se eleve la presión sanguínea, o incluso presión sanguínea elevándose. En ningún caso S es de hecho un lenguaje privado. La ejemplificación del manómetro, es probablemente la que más me desconcierta de todo lo que he leído de Wittgenstein. No llego a entender qué es lo que quiere decir con esa alusión. Si trata el manómetro como el criterio independiente y en general porque creyó pertinente añadir este ejemplo. Profundicemos sobre esto. Lo que él expresa es que yo tengo una sensación particular sin nombre a la que yo puedo llamar S. Y efectivamente puedo tener esa sensación 1, 2 o 3 días seguidos. Paralelamente, otra persona tiene un manómetro que indica que esos 3 días en que he tenido aquella sensación, mi presión sanguínea ha subido. Así que yo puedo decir, bueno, esto es lo que significa mi sensación. Pero yo la voy a seguir llamando S, así que no necesito usar más el manómetro. En cualquier caso, cada vez que vuelva a sentir eso que llamo S, sabré que es equivalente a la subida del manómetro. Pero, aquí está la cuestión, da igual si a partir de entonces efectivamente tengo la sensación. Yo puedo tener el quinto día la sensación de cosquilla, el sexto día la sensación de náuseas, el séptimo día fiebre, pero por una especie de mala identificación, recordar erróneamente que esas sensaciones son a la vez iguales entre sí y respecto a los 3 primeros días. Confundirlas todas como una misma denominada S. Entonces yo apuntaría S en mi diario. La cuestión es, entonces, que si casualmente todas esas sensaciones lo fueron también de la presión sanguínea, entonces S efectivamente estaría siendo manómetro alto, a pesar de que me he equivocado al reconocer en cada ocasión las sensaciones. Intuyo que conductistamente sería tal que así. Si una sensación mía en particular me hace tener X disposición, no importa el nombre que yo le coloque, indignación, tristeza, humillación, y la relaciono con un comportamiento particular, como digamos salir corriendo entre lágrimas de un lugar, o tener el rostro rojo y gritar unas palabras muy concretas, y a partir de entonces se puede decir que X sensación es, digamos, indignación. Pero yo podría efectivamente conocer qué es el proceso X como indignación a partir de ese actuar en concreto. Y yo podría, de hecho, no sentir lo mismo en las siguientes ocasiones, sentir otra cosa, que pudiera llamarse odio, envidia, humillación, resentimiento, que es distinto experiencialmente, pero que me lleva a actuar de la misma forma. Y no habría forma de saberlo, porque quien lo siente en ese contexto lo sigue llamando indignación, y no importaría en tanto la comprobación objetiva seguiría siendo la misma. Me resulta extraño que pudiese haber tal tipo de confusión en cuanto a lo sentido. Puede haber una confusión en tanto al signo que debería ir asociado a lo sentido, pero en lo sentido me resulta más complejo. Yo puedo, por ejemplo, tener una primera experiencia en la que me caigo en el parque, y lo que siento es dolor o tristeza, siendo lo fundamental, a lo que yo asigno dolor o tristeza, la sensación en sí. ¿Pero qué es la sensación? Bueno, la sensación es ese sentimiento de hacerme daño, pero también ver que mis compañeros se ríen, o querer buscar a mis padres y que me lleven a casa. Toda esa serie de elementos que están significados para mí en ese momento. Y esos elementos, evidentemente, no son todos inmanentes a mí. Son cosas que ocurren fuera, pero que son sentidas por el organismo. Tanto el deseo de huir o de esconderse o de ser protegido, como el deseo de disimular el dolor, todo ello que está dentro de un término, que podemos decir en este caso que sea dolor,
son elementos externos, por supuesto, que tienen un criterio dentro en el organismo. Quizá años después, la siguiente vez que sienta algo parecido, teniendo una concepción del mundo distinta y con más matices, decida que esa primera sensación que sentí no era dolor, sino indefensión o exposición. Y entonces el signo termina siendo irrelevante. Era dolor y termina siendo sustituido por indefensión, porque siento que ese signo es más apropiado, pero no cambia nada de lo que sucedió y lo que yo puedo identificar como lo que sentí en ese momento. Lo que queda sustituida es la ceremonia fonética, silábica, pero el signo en realidad, el signo como la familiaridad entre las cosas que significaron es el mismo. Lo que por supuesto confirma la idea de que el signo, la palabra, es una ceremonia irrelevante. Pero en este caso, identificar signo con representación, con lo mental, es una cosa que a mí me confunde. Digamos, en tanto dos experiencias me evocan una sensación igual, de indefensión, por ejemplo, o que en un momento actual y existente llamaría así, da igual cómo la haya llamado la primera vez y cómo la segunda, en tanto sé enlazarlas. También da igual si la primera vez que lo sentí fue por una caída y la segunda por la incapacidad de defender una exposición en clase, o por mi fracaso al apoyar a alguien que necesitaba mi ayuda, o por mi intolerancia ante estar ante determinada persona. Pues digo que me resulta eso, confuso la alusión al manómetro, porque entiendo que el manómetro es un criterio independiente y lo que quiere decir es que el camino por el cual se llegue a ese criterio independiente es irrelevante. En tanto podríamos confundirlo constantemente o podríamos creer o asumir que estamos sintiendo una u otra cosa, pero sería irrelevante en tanto no se correspondiera con un criterio particular. Pero es que todas las sensaciones tienen un criterio que traspasa el organismo. Ningún organismo puede generarse a sí mismo conocimiento ontológico, epistemológico del mundo. Lo que puede hacer es tener una experiencia o ser una experiencia particular del mismo, pero no crearlo. Es decir, un dolor por una humillación evidentemente no es algo contenido dentro del organismo, pero es algo que experimenta el organismo, o esa experiencia en particular es el organismo, pero siempre va a haber una referencia externa. Ese es el reto de Wittgenstein respecto al manómetro, según el cual, aunque un lingüista privado afirmara que le ha permitido definir de forma eficaz un evento privado, lo del manómetro, todo lo que habría conseguido en suma sería demostrar que es irrelevante si la sensación que experimenta cada vez que se eleva el manómetro es la misma. Ahora S meramente significa la sensación de que se eleve la presión sanguínea, o incluso presión sanguínea elevándose. En ningún caso S es de hecho un lenguaje privado. Para proseguir con lo importante, que es la ostensión, es decir, el señalamiento de una sensación interna, privada, la capacidad de un organismo de carácter orgánico, mental, de repetir dos experiencias, vamos a continuar y desplegar ejemplos para ver hasta dónde se puede llegar con la propuesta de Wittgenstein y a partir de qué punto se podría hacer alguna corrección o señalamiento. Vamos a tomar un recurso de desplegar sobre el plano físico esta cuestión de los procesos mentales, para mostrar lo cierto de la imposibilidad del lenguaje privado desde una interpretación particular. El lenguaje privado, como en el ejemplo del diario, como en el de la hora a la que sale el tren, como con Piaget intentando recordar, siendo juez y partido sobre esa experiencia, en ese sentido no puede aportar nada nuevo. Es decir, no puede establecer un lenguaje porque se superpone. Y si ya se sabe algo, si ya se tiene una imagen vívida y cierta, no hay ningún lenguaje que añadir. ¿Para qué esa ceremonia, como bien dice él? Tiene el lenguaje, el conocimiento vívido de identidad entre dos sensaciones, que él dirá que están arregladas por prácticas independientes, por criterios independientes, o bien se realiza, y en ese caso el signo no aporta nada, es irrelevante, no contiene en sí mismo nada, o bien lo realiza todo automáticamente el organismo, y en ese caso es incapaz de saber cuándo está acertando, cuándo está fracasando. Ergo, ninguna comunicación para con uno mismo es posible. Vamos a imaginar un personaje como el que ya usa ayer en el Robinson Crusoe, que está en una isla, pero de una forma un tanto distinta. Este personaje está perdido en una isla desierta, habiéndoselas él mismo con todos los estímulos que en dicha isla hay. No hay otra presencia humana. Entonces, lo que se puede decir es que el criterio va a ser subjetivo, en tanto que eso significa que lo que permitirá la aparición del criterio es, evidentemente, lo que lo causa. En ese caso,
Y sigo teniendo en mente lo del manómetro, porque no sé cómo encajaría en esta discusión. ¿Cómo no va a tener un criterio este Robinson Crusoe para lo que es el dolor? Es decir, no hace falta para un organismo, dado el estado actual de las cosas, tan siquiera vivir en sociedad ni en el lenguaje estructurado para relacionarse con un criterio independiente que permita designar por identidad o por diferencia las cosas. ¿Cómo no va a tener criterio para lo que es dolor si dolor es lo que siente cuando una medusa le toca, cuando lleva más de 5 días sin comer, o cuando tiene una insolación, o cuando tiene diarrea? Sin duda, él solo sabe diferenciar una sensación de otra, y esta puede afinarse aún más en base a otras y distintas consecuencias, a las que lleve un dolor muy determinado. Del mismo modo que una sociedad jerárquica hay lugar a diferenciar una vergüenza frente a los padres respecto de los superiores. Es decir, según sus prácticas, según las exigencias del ambiente, será capaz de diferenciar distintas sensaciones. ¿Por qué no podría en esta isla, con este Robinson Crusoe, establecerse criterios que agrupasen experiencias fenoménicas familiares y que se fueran perfilando cada vez más entre dolores que se sienten en algo que él reconoce como piel, aunque evidentemente no le coloques el nombre, ni piense en la epidermis, ni nada de eso, pero que son, por ejemplo, los que se pueden evitar colocándose a la sombra a mediodía. Y luego otro dolor, que es aquel que tiene que ver con algo que llame o no llame estómago, que es el de la diarrea, en tanto comprende que aparece por beber en X parte del río. Y en fin, criterios de corrección que permitirían crear identidad a los estímulos con los que se relaciona este Robinson Crusoe. Dice Eduardo Otálora en Wittgenstein vs. Ayer acerca del lenguaje privado que la fuerza del argumento wittgensteiniano está en que revelaría una paradoja en que se sumen los defensores del lenguaje privado. Wittgenstein dice que un juego del lenguaje es una circunstancia particular en la que las palabras tienen un uso determinado, y que es un lenguaje privado sino una manera de usar las palabras para referirse a sensaciones. En este sentido, el lenguaje privado es un juego del lenguaje, por lo que debe tener reglas que lo reglen. ¿Qué otra regla, sino la arbitrariedad, regiría este lenguaje privado de Robinson? ¿Esto no es acaso una contradicción? En ese sentido, puede llamarse eso que hace Robinson un lenguaje privado, cuando no está regido por reglas. No, respondería Wittgenstein, pero como hemos visto en el episodio sobre seguir la regla, no sabemos si existe tal regla o tal criterio que pudiera afectar al lenguaje privado, y al mismo tiempo no provocar lo mismo al comunitario, reglado. Entonces podemos volver a recurrir al Robinson Crusoe y veámosle comportarse. Pensemos en el hombre que se pasa tumbado muchas horas y termina con quemaduras e insolación. ¿Cómo aparecería ahí su confusión, su falibilidad o incluso su problema de memoria, su incapacidad para identificar dos sensaciones similares, o incluso cómo podría aplicársele el espectro invertido? Seguro que en el signo que le haya asignado, en una figura, un sonido, para llamar a X sensación, se puede errar una y otra vez, pero no en los criterios que dan muestra el problema del dolor, desarrollado en esa conducta particular. Por ejemplo, ¿cómo podría confundir su sensación y cómo se sentiría equivocarse en lo que siente entre un problema de insolación, digamos, y otro de hipotermia? Es más, coloquemos ahora a este Robinson en una comunidad donde existe un médico que va a hacer a modo de manómetro wittgensteiniano. Lo podemos intentar. Y los 3 primeros días se quedará dormido este Robinson Crusoe frente al sol a mediodía. El dolor de la quemadura le será insoportable. Irá al médico de la isla y este le tomará la temperatura, le verá la piel roja, la piel resquebrajándose, levantándose, etc. Algo así como un criterio externo. Le dirá que es algo así como insolación, así que para saber qué es insolación, a partir de ahora le llamará con ese término cada vez que tenga la misma experiencia. Así que para saber que se trata de esa misma experiencia, que el médico le llamará insolación o S, el propio Robinson Crusoe le llamará del mismo modo siempre que tenga esa misma experiencia. Entonces, al 4º o 5º día se volverá a poner frente al sol, pero por alguna magia extraña, ya no la falibilidad de la memoria, sino un genio maligno, la sensación que tendrá al colocarse al sol a mediodía ya no va a ser la que tenía antes, pero él no lo va a saber, sino, por ejemplo, va a ser la sensación de hipotermia. Lo que va a sentir colocado frente al sol a mediodía va a ser hipotermia. Y como la memoria es falible, y este Robinson Crusoe es incapaz de diferenciar la hipotermia de la insolación, pues podrá tener esa sensación y decir, vaya, tengo ese de nuevo. Cuando lo que en verdad ha tenido es hipotermia. El sol le ha dado hipotermia, y esta ha sido falsamente reconocida por el sujeto como insolación. Así que le ha puesto ese nombre.
por lo que después de una semana podrá decir correctamente que ha tenido esa sensación todos esos días. Es decir, que ha tenido insolación, como comprobará el doctor al ver la piel del isleño. Creo que esto espero que sea análogo a la idea que tendría Wittgenstein al haber ejemplificado lo del manómetro. Pero entonces habría que preguntarse no solo cómo, sino por qué y qué implica esa sensación de hipotermia. ¿Por qué habría de tener esa sensación equivocada? ¿Y qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Digamos, con este espectro invertido o con una falibilidad de la memoria terrible. Es plausible tener, por ejemplo, la sensación de hipotermia cuando está frente al sol mediodía, mediante el espectro invertido o este genio maligno, siendo algo que aparece siempre frente al sol. ¿Pero qué más implicaría eso? Pues implicaría, por ejemplo, que no puede estar tocando cosas porque le duele el mero contacto con cualquier objeto. Pues si tiene esa sensación fenoménica de hipotermia, implica también que cruzará los brazos para darse calor frente al sol, y no, por ejemplo, que se alejará del gotelé de la consulta del médico, porque le generaría un dolor insoportable sobre el cuerpo. Es decir, si este Robinson Crusoe tiene hipotermia al colocarse al sol, y eso genera el dolor al rozarse con cosas, la deseabilidad de no sentir rozaduras en el propio cuerpo y otros síntomas, pues podrá decirse que eso no es hipotermia. O si lo es en el signo, en la palabra. Pero es poco probable que quien lo sufriera no fuese capaz de discernir esa sensación y de aplicarle familiaridad para con otras. Al igual que en el ejemplo de la persona que nombra indefensión, lo que sintió por primera vez en el parque, no está jugando con las palabras porque sí, o el juego que esté haciendo con las palabras es absolutamente irrelevante, pero eso no impide que pueda establecer identidad entre dos sensaciones distintas. Esta experiencia de Robinson Crusoe implica elementos que evidentemente desbordan lo interno. Lo que genera el sol y lo que genera el gotelé en la piel y esa sensación de no querer tocar nada no es evidentemente algo inmanente al ser humano. El criterio está fuera, en tanto la sensación siempre está referida a algo que se siente en el plano en que se vive, que es físico. Y es que toda experiencia es una experiencia respecto a algo. Es decir, uno puede tener un dolor de un calambre y un dolor por salmonelosis, y esa persona, independientemente de la cultura en la que esté, establecerá una diferencia entre esos dos dolores, distinguibles. Es irrelevante las prácticas sociales en las que esté y el nombre que se le coloque. Seguro que el nombre que se le coloca a las sensaciones distintas es una ceremonia, pero que viene cuando ya se ha confirmado que hay un criterio, además interno, que permite identificar la salmonelosis y el calambre como dos sensaciones distintas. Sin duda, alguien podrá sentir por primera vez un dolor, y ese dolor será de cabeza o de pie, y esa persona identificará la diferencia entre uno y otro, y sin duda el significado estará ya dado sin palabras. Incluso pensemos un Robinson Crusoe que es absolutamente ignorante sobre su cuerpo. No ha designado nombres para su brazo ni para su cabeza, se siente como un trozo de carne, y no tiene ninguna intuición, no tiene por qué tenerla, no vive en una cultura para designar distintos órganos o distintas partes, por mucho que pues, los dedos al ser salientes les es irrelevante. Este Robinson Crusoe no tiene absolutamente ninguna conciencia del cuerpo y de sus dolores, pero él sabe que hay un dolor con X características cuando va por la arena a mediodía y otro dolor que le da cuando consume bayas y hongos y frutos de cierto lugar. Entonces, esa persona siente un malestar que es capaz de denotar como distinto cuando es el dolor de consumir bayas, que nosotros podemos llamar intoxicación, por ejemplo, y el de la arena, que nosotros podemos llamar quemadura. Si quisiera, además, la persona que ha identificado estas diferencias podría colocar una hoja sobre las bayas y una ramita sobre la arena, y con eso establecer una etiqueta en la diferencia entre esas dos sensaciones, entre la sensación también y la no sensación. Este Robinson Crusoe, que vaya a esa zona, verá la ramita y la arena, verá la hoja y la valla. Esta es la defensa inexpugnable del lenguaje ostensivo privado, y que aún así no dice nada, ni el signo ni la imagen mental, como en los periódicos con los horarios de tren, como en el recurso de Piaget. El criterio independiente no está en el signo, por supuesto, no está en la hoja ni en la ramita, sino en la relación que tiene ese organismo con lo que hace que sea distinto, pero que no requiere ni una comunidad, ni siquiera de que lo que está al otro lado de sus sensaciones sea un ser humano. Y ahí hay que conceder cierta inmanencia, cierto mentalismo y cierto privatismo.
Porque incuestionablemente se puede decir que el signo ahí no está ignorando nada, que es tautológico. Lo que hace saber a Robinson Crusoe esas diferencias está en la propia playa quemando o en las vallas provocándole dolor de estómago, o entre la náusea y la quemadura del pie, o las conductas asociadas a la náusea y la quemadura del pie. Pero el signo es prescindible, sin duda. Lo que no es prescindible es la experiencia que provee la arena de la playa y las vallas en el estómago, que es lo que distingue esas dos experiencias. Efectivamente, ahí el signo, la ramita y la hoja no suman nada. Si en vez de haber una rama en un sitio y una hoja en el otro, se colocase una rama en ambos sitios, y la persona ya tuviera experiencia de las diferencias entre esos dos ambientes, al llegar ahí sabría en cualquier caso que hay una diferencia entre las dos ramitas. Entonces, ¿para qué dar ese paso? Si ese Robinson Crusoe es capaz de recordar lo que supone la experiencia de intoxicarse y la de la quemadura, la ramita ahí está de sobra. Y si le diera una forma de amnesia total respecto a ese día, respecto a las experiencias con las vallas y con la arena, aunque viera las señales de la ramita y de la hoja, no podría saber de qué son señales, de qué tiene que prevenirse ese Robinson Crusoe. Recordar una experiencia implicaría recordar el signo, pero olvidar la experiencia es aplicable igualmente al signo, o dejar al signo desnudo e irrelevante. El signo efectivamente es una etiqueta encima que por lo tanto hace que una práctica sea privada, pero no se puede hablar de lenguaje privado en ese sentido. Es decir, si el que en su rutina está acostumbrado a distinguir entre la experiencia de intoxicación por vallas y la experiencia de la insolación en la playa, también tiene en su memoria o conocimiento pues los signos asociados a cada uno. Puede acordarse de que cada vez que le dé un dolor de estómago deje una hoja, o que cada vez que se queme deje una ramita, por alguna razón. Pero los signos en sí son inútiles, o sea, son disparados procedimentalmente cuando la persona ya tiene cumplido su criterio y su capacidad de diferenciar entre los estímulos. Si no recuerda nada de la experiencia, al ver una ramita o una hoja, muy difícilmente podrá evocar la información necesaria. Pero es que además no tendrá forma de saber si lo está haciendo o no, si lo hace bien o se ha confundido, etc. El autor de aquel paper sobre el lenguaje privado entre Wittgenstein y Ayer, o Talora, dice: la paradoja es más o menos como sigue. Si se quiere defender el lenguaje privado hay que admitir criterios objetivos de corrección. Para admitirlos es negar que pueda haber lenguajes privados. Y como digo, eso es algo que creo que no alcanza a entender, porque un dolor por salmonelosis evidentemente no requiere ninguna forma de vida, a no ser que forma de vida sea cualquier experiencia de un organismo, pero que evidentemente no necesita ni una sociedad, ni una cultura, ni una enseñanza en las prácticas del lenguaje, sino simplemente un organismo que en este punto, en esta coordenada filogenética y ontogenética, es capaz de tener esas habilidades. Pero bueno, sigue. En ese sentido, lo que debería hacer un crítico o un defensor del lenguaje privado es mostrar que puede haber lenguajes privados sin que esto implique recurrir a criterios objetivos de corrección, pero manteniéndose lo suficientemente alejado de los criterios subjetivos como para que no se le acuse de arbitrariedad. En una palabra, lo que el crítico deberá hacer es hallar un camino intermedio entre la objetividad y la subjetividad. Respecto a los criterios de corrección, personalmente pienso que esta vía no existe. No puede haber una solución a esta paradoja precisamente porque es una paradoja, una sin salida. En el caso de dolor, tales condiciones son un conjunto de circunstancias y cierto tipo de conducta que, si están presentes, hacen verdadera la aplicación de dolor. Esto es, la aprehensión del uso correcto de dolor consiste en la aprehensión del concepto de circunstancias y conducta de dolor, la que funciona como criterio o condiciones de verdad para el término dolor. Al mostrar que una definición extensiva privada es insuficiente para establecer la diferencia entre aplicación correcta e incorrecta del signo definido, el crítico del lenguaje privado muestra que las presuntas reglas establecidas en la definición no lo son en absoluto, y que consecuentemente el signo definido a través de la extensión privada no es un signo de un lenguaje. Por razones de espacio, nos restringiremos, dice Talora, al que consideramos el argumento más importante. Este es el relativo a las impresiones de reglas. Considerémoslo con mayor detalle. Si suponemos que define una palabra a través de una extensión privada, un autor wittgensteiniano, que es Malcolm, intenta reducir al absurdo esta propuesta, preguntando cuál es la diferencia que habría posteriormente entre mi usar correctamente la regla provista por la definición y meramente ser de la opinión de que la uso correctamente. En el escenario propuesto por la hipótesis de la definición o extensión primaria, las reglas serían impresiones de reglas, porque una vez definida la palabra, el ejemplar de la sensación ya no está más disponible, sino solo un recuerdo del mismo. Más que una regla, el ejemplar sería la impresión de una regla.
Por ello, si aún se considera que ahora aplico correctamente la palabra de acuerdo al ejemplar, tal como recuerdo, ello no evitaría que la aplicación quede calificada como mi parecer, porque tal cosa, un parecer, es el ejemplar de acuerdo con el cual realizo mi juicio. Es decir, lo mismo que estamos hablando desde el inicio de la exposición de este tercer axioma sobre el lenguaje privado. Acertemos o no acertemos, que ni siquiera se puede hablar de acertar, lo que estamos haciendo es creer que acertamos. Tanto estamos juzgando nosotros mismos la impresión de cómo sería una regla. En esta situación podría decirse que hay una vía de escape para el privatista, la de asegurarnos mediante otro recuerdo que recordamos correctamente o corregimos cuando recordamos incorrectamente. Pero esta vía se cierra, porque otra impresión no podría ayudarnos a decidir si recordamos correctamente o no. Y esto es exactamente lo que decía Wittgenstein. Confío en la relación entre símbolo y sensación a la memoria. Solo puede significar este proceso hace que recuerde correctamente la relación en el futuro. Al fin y al cabo, uno no puede definir nada, ni tan siquiera para sí mismo, y menos si cabe para otros, simplemente prestando atención a algo y marcándolo con una S, a menos que ese ejercicio conlleve las consecuencias adecuadas. Voy a tomarme la licencia de no prestar mucha atención a este elemento que parece tan importante, entre creer que se sigue la regla y seguirla. En tanto, yo consideraría que dentro de un lenguaje privado, el seguir la regla sería permitir la satisfacción, en tanto estamos hablando de signos y por tanto de cierta comunicación, permitir la satisfacción de aquello que a lo que se aspiraba cuando se estableció el signo por vez primera. Eso sería en cualquier caso un criterio pragmatista, entonces tampoco hay que profundizar mucho porque no es pertinente para lo que nos interese desde la psicología. Y he dicho antes que desde una postura de quien piensa que una mente interpreta, lo que esta mente no solucione no puede ser corregido necesariamente por varias mentes interpretando. Y si no, nos tenemos que dirigir al pragmatismo. Yo consideraría que el lenguaje privado queda establecido cuando, esta es mi idea de lo que sería un lenguaje privado, además de estableciendo identidad o familiaridad entre dos sensaciones, que es algo que se puede dar para un ser como este Robinson Crusoe, que es consciente de lo que implica ir a la playa, lo que implica comerse esas bayas, pero para quien la ramita y la hoja son irrelevantes. Bueno, en ese caso yo consideraría que el lenguaje privado no debe ser únicamente lo que permite identificar familiaridad entre dos sensaciones, que eso ya está dado, sino que este establecimiento de un signo o de una familiaridad satisfaría al primero y cierta orden por él establecida. Al establecer esta conexión entre lo que hubo en el pasado y lo que hay en el presente, un lenguaje privado debería establecer satisfacción respecto a lo que el yo del pasado querría al capturar ese signo, y que además sorprendiera al segundo, es decir, al mismo usuario en el futuro, siendo 1 y 2 la misma persona a través del tiempo. Es decir, un lenguaje privado exitoso que tuviera cierto valor, que no fuera solo la irrelevancia del signo, debería satisfacer una propuesta de 1 o de A y sorprender o develar algún dato de la realidad a 2 o B, siendo A y B la misma persona, pero a través del tiempo. Es decir, algo así como que este Robinson Crusoe verdaderamente no tuviera ya identificado por otros criterios un dato de la realidad, como que es que la arena quema y que las bayas le intoxican, y que nada más ver esos signos se le desvelara ese conocimiento del mundo. Eso sería un valor incuestionable que se debería exigir a un lenguaje privado. Es cierto que hasta ahora solo hemos podido demostrar la irrelevancia del signo. Yo pondría estas condiciones porque hay algo evidente en el lenguaje, y es que es una herramienta compartida y luego interiorizada. Es un instrumento para representar virtualmente, traer a la presencia cosas que no están presentes físicamente en el lugar. Es decir, es una representación virtual para el interlocutor, ¿no? Se apela a elementos no presentes. Es decir, el lenguaje lo que permite es descubrir algo nuevo. Entonces, exigirle a uno mismo que se comunicara para consigo mismo con un lenguaje privado sería algo así como pedir un lenguaje tan complejo y extravagante como que permitiera develarle a uno mismo cosas que desconoce. Algo así como hacerse cosquillas de uno mismo. Primero habría que ver para qué quiere una persona mantener un lenguaje privado
con esas características, ¿no? ¿Por qué esa extensión de un sentido, que es una técnica comunicativa o de memoria, por qué querría aplicársele a uno mismo? Bueno, se me ocurrirían dos posibilidades para solucionar este asunto. O uno se familiariza con experiencias particulares y ceremonialmente, efectivamente, le aplica un signo, como el ejemplo de este Robinson Crusoe, que ya tiene experiencias particulares, pero decide por alguna razón tener la ceremonia de colocar una hojita o una rama cada vez que se encuentra en una situación distinta, que es algo que a uno a priori no le beneficia en nada, pero que lo deja todo más ordenado y etiquetado, por ejemplo, para cuando llegase una visita, explicarle los signos y la cantidad de veces que ha sucedido algo, o emplear el signo como algo que presenta a sí mismo algo que desconocía. Y esto, evidentemente, esta capacidad de sorprenderse a uno mismo no se puede dar respecto a un conocimiento del mundo, porque uno no puede contarse algo, un conocimiento del mundo, un conocimiento empírico del mundo, no puede descubrirse uno a sí mismo, sino que el conocimiento empírico del mundo pues viene por los criterios del mundo, excepto que se tratase de una forma de memoria, de aviso, algún aviso muy particular para con uno mismo. Es decir, funcionaría, en este caso, como un inventario, como una extensión de la memoria, como funcionaría pues un libro de recetas, un diario, etc. Porque quizá uno no tiene tiempo para recordar todas las experiencias que ha tenido, no tiene la capacidad de la memoria. Esta persona no quiere volver a explorar toda la isla, digamos, reexperimentando lo que hay en ella, pues va a construir etiquetas, sería con el signo como una ayuda de memorabilia, de inventario. Robinson Crusoe, perdido en una isla. Que habiendo pasado por un enorme bosque, se cruza por una zona en la que unas tijeretas o serpientes o cualquier tipo de animales devoradores empiezan a comerle los pies. Son del tamaño de una mano, pero están en un bosque muy frondoso y bueno, tienen tal voracidad que para cuando logra este Robinson Crusoe elevarse a una rama y escaparse de ellas, sus zapatos ya han sido tragados. No tiene idea de en qué lugar del bosque se encuentra. Esa parte del bosque no le parece diferente a cualquier otra, y como entiende que la próxima vez que pase por el lugar no va a reconocer nada que le haga saber a tiempo que está lleno de esos seres asesinos, decide subirse a una copa de un árbol y dejar ondeando una camiseta de color rojo. En ese caso, el signo no es algo tautológico. Efectivamente continuará con su vida y volverá a entrar en el bosque en busca de maderas o de alimentos, sin reconocer claros patrones dentro del mismo bosque, pero sabrá, viendo ondear la camiseta roja, que cerca están las tijeretas o serpientes o seres devoradores. Este sujeto sabe que existe una zona de la isla que es peligrosa. Es decir, tiene una disposición para reconocer ese signo. Sabe que el rojo de la camiseta es un signo para ello. Es decir, para cumplirlo primero requiere una relación particular con lo segundo. Pero la diferencia entre la existencia del signo y la ausencia del signo es enorme. Ese sería un lenguaje privado, digamos, que pudiera ser útil. Es decir, que la persona tiene que estar en una disposición, en el conocimiento de lo que implica ese signo y de cómo hay que usarlo. Pero tendría que presentarse el signo para poder actuar de forma adecuada. La ausencia del signo implicaría la incapacidad de realizar ese acto de lenguaje privado al que él aspiraría. En este caso, la camiseta, el signo, la rojez de la camiseta en una copa de un árbol se ha convertido en el paisaje mismo. El signo designa aquello que señala, sin necesidad de que esté aquello señalado, ¿no? Sin necesidad de ver estos animales, ni de reconocer un patrón determinado del bosque. Para este Robinson Crusoe, la experiencia de la camiseta en roja no es la misma que para el Robinson Crusoe que tenía una ramita o una hoja para la arena de la playa y para las bayas. Debe sin duda tener conciencia de qué es lo que está haciendo, pero al mismo tiempo saber lo que está haciendo y la satisfacción de su empresa no son lo mismo. Pues para que la camiseta roja le prevenga, debe saber que es esa camiseta roja, pero saber que es esa camiseta roja no es suficiente para satisfacer su necesidad. Y esto quizás se acerque más a lo que exige Wittgenstein para un lenguaje privado. Dice este: por último,
En el ámbito semántico, como tener significado implica la capacidad de aplicación reiterada de ese, tendrá que poder utilizar reiteradamente ese. Debe estar seguro de que el uso de ese en el pasado era el mismo que en el presente. El signo no debe rescatar una experiencia. No contiene dentro de sí la memoria y el hábito, sino que es rescatado por la memoria y el hábito. Pero es que claro, el signo no debe rescatar una experiencia, no contiene dentro de sí la memoria y el hábito, sino que es rescatado por la memoria y el hábito. Es decir, una persona tiene una experiencia que en el pasado tenía asociada, entre otras cosas, a un signo S, y ahora tiene una experiencia que identifica como similar y que relaciona de nuevo con el signo S. Así que Robinson Crusoe se ha organizado muy bien en la isla desierta, pero vive aburrido y sin grandes placeres. No sufre, la vida es una cosa estoica para él, puede soportarla, y hay algún pequeño placer estético, alguno gastronómico, digamos que uno de cada uno, pero por lo demás la vida es rutinaria. Sobre su playa encuentra unas piedras que le parecen hermosas, ¿no? Son como zafiros, o bueno, es irrelevante, son unas piedras bonitas en este caso, pero podrían ser letras S o podrían ser palabras. Por ahora digamos que son zafiros. Entonces este Robinson Crusoe pues, come de todo lo que sabe que no es muy peligroso, tiene algunos elementos especiales que a él le conmueven por lo sabroso que son. Son unas bayas que le resultan exquisitas, pero que al mismo tiempo le generan unos dolores insoportables, unas fiebres terribles, unas diarreas que le merman la salud totalmente. Observando otros animales, comparando pesos y tamaños, intuye que si come entre 25 y 30 veces esas bayas, morirá. Así que decide que por cada baya que coma, dejará una piedra en su lugar. Esa piedra, ese signo, es parte de la práctica significativa de comer una baya deliciosa, que luego le dará dolor. Es decir, él identifica por criterios, que no son el signo, pues son criterios independientes, en las prácticas, en las sensaciones generadas por esas prácticas, lo que es comer una baya deliciosa y tóxica. Y a esta práctica él le añade un signo, un zafiro por cada vez que la consume. El signo evidentemente no le hace recordar eso, sino que está precedido por esa familiaridad. Pasan meses o años o décadas, da igual, y el individuo sigue recordando la posibilidad de morir por culpa de esa baya. Un día deja una piedra preciosa y se dedica a contarlas, hasta llegar a 24. Entonces se sorprende. Tiene una experiencia que quizá nunca antes haya sentido. Y consume la última baya, sabiendo que nunca más va a poder volver a probar ese sabor. En ese caso, este Robinson Crusoe está en una situación ideal para relacionarse con el signo. Está en capacidad memorística, circunstancial, como se le quiera llamar, para aplicar el signo. Pero en tanto la función del signo es complementar algo que él, en tanto un organismo con una memoria limitada, no podía, el signo le ha aportado algo que no podría tener él si no tuviera ese signo delante. ¿Qué ha conseguido entonces? Algo que no sabía y que no hubiera podido saber de no haber sido por el signo, en tanto el signo le ha hecho una referencia de algo. Es decir, ha satisfecho la pretensión del Robinson Crusoe A o 1 o el del pasado, y al mismo tiempo ha revelado una información sobre el mundo al Robinson Crusoe B, 2 del presente. Y eso es lo que puede hacer el signo. Es decir, el signo no debe aprehender un significado. El signo es una muleta, una técnica, una extensión de un órgano que tiene la propiedad de aportar algo como un estímulo nuevo.